Entre tantas cosas que nos pueden ayudar nuestros guías, que son un montón, un montón, un montón, un montón, creo que si en mi propio recorrido personal, si hay algo que tengo que agradecerles y mucho, y agradecerme también por al permitirme esa conexión, es el cómo nos ayudan a cambiar nuestros diálogos internos, a que sean mucho más amorosos con nosotros mismos, al cómo nos hablamos. Y se me viene esto, o cambiar siempre que sea necesario, ¿no? Quizás hay alguien que no necesite tanto cambiar sus diálogos internos, pero que si nos ponemos a pensar en cómo repercute en cada uno de nosotros cuando estamos inmersos mucho en un entorno, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea de amistades, y el cómo hablan y cómo nos hablan esas personas, eso es como que se nos va grabando, sobre todo desde cuando somos chiquititos, que es como darle play a un cassette y todo lo que nos van diciendo es algo que vamos grabando nosotros y que muchas veces lo vamos tomando como algo verdadero, cuando a veces de repente tal vez no es tan verdadero, tal vez son cuestiones, sobre todo cuando son cuestiones negativas, que a veces tal vez no tienen que ver con nosotros, sino con las heridas de quien nos está diciendo esas frases. Y Claro. cuando a eso lo tomamos como propio, nos empezamos a hablar de esa manera. Entonces, de repente, si no nos sentimos suficientes en cada cosa que vamos a hacer en nuestra vida, nuestro diálogo interno nos va a recordar que no somos suficientes. Y tal vez no es que no somos suficientes, sino que nuestro diálogo interno nos lleva a esa emoción, esa sensación. Y así con tantas cosas, o que somos torpes, o que no servimos para nada, o que cuántas veces aparecen tantas críticas hacia nosotros mismos, que está bueno cuando es desde un lugar de crítica constructiva, pero no está tan bueno cuando eso nos paraliza, cuando nos lleva a ir por caminos que no son los que en realidad estamos eligiendo, cuando nos envuelven en miedo o en esa sensación de, sí, de sentir que no somos capaces o que no somos merecedores de hacer tal o cual cosa, de lograr tal o cual cosa. Y cuando vamos activando la conexión con nuestros guías, que son voces absolutamente amorosas y que nos llevan a avanzar y a crecer y nos impulsan, es creo que de la misma manera que si estuviéramos en un entorno que también existen los entornos humanos donde tantas personas que nos impulsan, que nos dicen que sí podemos, que nos animan a seguir adelante, a seguir intentando, a de repente cuando caemos un poco poder tomar eso como aprendizaje, como motor y no quedarnos en esta cosa del error o, no, o el miedo tal vez a equivocarnos y demás. Así como hay tantas personas que sí nos impulsan a eso, las voces de nuestros guías nos impulsan constantemente. Entonces, cuando nosotros vamos activando esa conexión, tanto desde las meditaciones como cuando esto lo podemos llevar a lo cotidiano y empezar a conectar con nuestros guías hasta cuando estamos lavando los platos, cuando salimos a caminar. O sea, no necesariamente para conectar con nuestros guías tenemos que estar en una posición de meditación, simplemente es tomar esa decisión. Muchas veces cuando elegimos meditar es como que logramos más ese silencio interno desde un lugar consciente para poder escuchar esas vocecitas que a veces nos hablan mucho más bajito. Y es empezar a incorporar esos mensajes que ellos nos dan constantemente a nuestro propio diálogo interno. Y eso está buenísimo. Creo que qué mejor que eso para nuestra vida, porque nos lleva a vivirla desde un lugar de mucha más plenitud y a veces me da la sensación como en los dibujitos, ¿no? Cuando vemos esa voz del el diablito y el angelito y que van ahí como peleando y es como, bueno, a ver qué voz es la que estamos queriendo escuchar. Y siempre las voces de nuestros guías nos van a ayudar a eso, a no solamente a quedarnos dependiendo de ellos. Ellos no quieren que dependamos de ellos, sino todo lo contrario. Son como maestros muy amorosos que nos van justamente eso guiando, por algo les damos este nombre de guías, que el nombre no es más que eso, que un nombre, que un concepto que a nosotros nos ayuda a entender cuál es su rol, pero que nos ayuda a ese cambio interno. Y cuando cambiamos nuestro diálogo interno, siento que cambia todo, porque nos cambia nuestra vibración, que empiezan a cambiar nuestros pensamientos. Cuando de repente aparecen pensamientos de negatividad o de sentir que no podemos o demás, los detectamos mucho más fácil. Quizás pensamientos, Sí. diálogos internos que antes naturalizábamos, ahora es que como que empezamos a hacer ese clic de, ay no, fíjate cómo te estás hablando. Y ahí empieza El todo un auto camino de. boicoteo. Sí, sí, nos ayuda en ese camino de transformación. Tampoco es que van a venir ellos con una varita mágica a cambiar toda nuestra vida, pero sí nos ayudan a hacer todo ese proceso de transformación, a hacerlo mucho más llevadero también. Así que creo que si alguien me pregunta, ¿y de qué me sirve conectar con nuestros guías? Creo que desde mi lugar, desde mi propia experiencia, creo que esa sería una de las respuestas. Nos ayudan un montón de cosas,
pero creo que esta Sí, sería una de las respuestas así como más puntuales que daría. Nos ayudan en este cambio de diálogo interno para hablarnos cada vez más bonito a nosotros mismos y desde ese lugar es que vamos elevando la vibración también, ¿no? No solamente en esperar una conexión que llegue desde arriba, que ellos cuando los abrazan con su energía ya se siente el cambio de vibración, pero experimentarlo en el día a día desde ese lugar, de cómo nos hablamos, de cómo son nuestros pensamientos, de cuáles son nuestras decisiones y elecciones diarias. Creo que eso es algo como súper puntual para tener en cuenta si estamos preguntando de qué nos sirve conectar con nuestros guías. Bueno, qué mejor que esto. Y que eso también nos lleva a rodearnos de personas que nos hablen también bonito. Ya no aceptamos o no tomamos como propio de repente cuando alguien nos dice algo que viene en realidad de su propia herida y que en realidad no tiene que ver con nosotros, o puede que sí, a veces, y desde sí, ese lugar lo podemos tomar como crítica constructiva, pero muchas veces cuando son, sí, palabras que buscan como hundirnos, que buscan que no avancemos, y en realidad probablemente no tenga tanto que ver con nosotros, sino con alguna herida que no esté sanado. Y el hecho de poder observar eso nos trae también mucha calma de decir, bueno, gracias por esto que me estás diciendo, a ver qué me está mostrando, pero no nos quedamos hundidos en eso, en de repente comentarios que buscan estancarnos, que buscan hundirnos precisamente. Así que sí que nos ayuda y mucho la conexión, hacer, o sea, hacer de la conexión de nuestros guías algo del día a día.